Es una reforma histórica, pues, al Poder Judicial. Ayer fue aprobada la reforma, ya le decía, por mayoría y 86 votos a favor y 41 en contra. Senador ausente de MC, Barreras, pues, y Yunes, quien primero pide una licencia, luego entra el papá. Ya le puse esta serie de audios, unos extractos que estuvimos sacando de todo lo que se vivió ayer, porque fue una jornada larguísima, con un cambio de sede alterno, y ya cerca de la madrugada se aprueba esto de lo que se quería evitar, para hacer un contexto, un análisis, y usted pueda comprender qué implica todo esto que se vivió ayer, qué implica la aprobación, y un análisis crítico también a todo lo que vivimos ayer, que creo yo veía las imágenes y de verdad digo yo, voy a resumir en palabras, qué cochinero es la política, Jorge Aljobín, discúlpame, pero no puedo resumir, de verdad. Veía cosas y decía, ¿cómo es posible que estemos viviendo esto en el país? En medio de este zafarrancho de protestas, parecía telenovela. Oye, Jorge, lo de ayer, qué bárbaro. Coincido totalmente, mi querida Karina. Lo de que verdad fue digno de un verdadero culebrón de las novelas de antaño. Ni la gaviota se atrevió a tanto como la familia Yunes. Traición, agresiones a los policías afuera, blindado, una casa, una sede alterna. Hay amparos contra la reforma del Poder Judicial, 4, si mal no recuerdo, y no importó porque el objetivo es dar este regalo antes de que salga Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, te cedo la palabra. Explícanos sabrosamente, coloquialmente, qué es lo que está viviendo, cómo amanece el país después de todo esto. Efectivamente, Karina, lo que vemos es que la política mexicana siempre puede caer mucho más bajo. Cuando pensábamos que apellidos como los Beltrones, como los Gamboa Patrón, como los Barlet eran totalmente despreciables en la política mexicana, pues siempre hay un ámbito de superación, y en este sentido, pues lo que nos ha demostrado son los Yunes, padre e hijo, con una traición profunda al voto del electorado y equiparable en nuestra historia a la traición en su momento de Antonio López de Santana. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una nueva política donde tenemos una refundación, y esto con independencia que se pueda coincidir con el oficialismo o se pueda estar en contra de lo que ha pasado es que nos hemos levantado y el dinosaurio sigue ahí. Las prácticas del viejo régimen continúan, que hoy se traducen en plata o plomo, déjame decírtelo así. Por un lado, se incentiva a nuestros legisladores a que voten en un sentido a través de los incentivos económicos, sí. Y si esos incentivos económicos no son suficientes, pues se ponen las carpetas de investigación sobre la mesa, sí, para que puedan votar a fuerza por lo que dice un determinado partido en el poder. Entonces esto nos dibuja, con independencia de que podamos estar de acuerdo o no con la reforma judicial, a que la política mexicana realmente está en picada, sus valores son más bien los intereses personales que los motivan, y yo te diría, Karina, que aquí la culpa no es del político, sino la culpa es de quien lo hace plurinominal. Por lo tanto, esto nos deja una enorme reflexión, porque está pasando a un segundo plano ya la reforma judicial, sino lo que estamos viendo es que en nuestro país, pues tanto el oficialismo como la oposición hacen lo que sea para poder lograr sus objetivos. Desde el oficialismo aplicando los mecanismos de fuerza, de coerción, y desde la oposición, déjame decirlo de manera muy coloquial, el kilo de senador cada día estará mucho más barato, y lo único que vemos en el futuro es una oposición que estará dada por los mercados y hasta por el propio gobierno de Estados Unidos. De verdad, es increíble. Bueno, a ver, doblegaron a los Yunes, vámonos por partes. ¿Qué hubiese pasado? Uno, doblegaron a los Yunes cuando hay un pasado entre el presidente, entre los Yunes, ya se habían dicho hasta de lo que no, se habían recordado a su mamá, y de pronto se enferma, lo vimos muy sanito, entra el papá, Yunes, y luego toma posesión ya donde dice, no voy a cargar con esto.
y luego el papá dice no es traidor, está haciendo lo correcto. ¿Por qué eran tan importantes estos dos votos? 43, uno de MC y de Yunes, el de Barreras y el de MC. ¿Por qué eran tan importantes? Uno ausente con el papá detenido, que si estaba en Ciudad de México, que si no, y el otro, pues que pide una licencia y luego reaparece ya después muy sano. Habrá que decirle a la gente en sus casas que era importantísimo estos votos por parte de la oposición y que se trasvasaran a oficialismo, porque tenemos un sistema donde las reformas constitucionales se aprueban por una mayoría calificada. ¿Qué quiere decir esto? Por las 2/3 partes de los presentes dentro de esta Cámara. Uh-huh. La Cámara se conforma por 128 senadores y en este sentido 86 eran los que se requerían para obtener esas 2/3 partes. Hoy por hoy el oficialismo tiene 85, esto es 83 del oficialismo y 2 del PRD, que también traicionaron al electorado, que hay que apuntalarlo muy bien porque nos fijamos en los Yunes, pero antes hubo una traición de 2 senadores del PRD y por lo tanto estos votos eran fundamentales porque permitían esa mayoría calificada. Entonces, lo que nos está demostrando esto en la política mexicana es que lo que Jorge Carpizo denominaba como las facultades metaconstitucionales, esto es, aquellas facultades que no estaban expresamente escritas en la Constitución, hoy están más vigentes que nunca, porque el presidente de la República, quien es titular del Ejecutivo Federal, es capaz de levantar el teléfono rojo en aquella época de Los Pinos, hoy de Palacio Nacional, y ordenar a través de sus operadores políticos, en especial al coordinador parlamentario en el Senado, Adán Augusto López Hernández, que ocupe todos los medios a su alcance para poder lograr los votos correspondientes. Por lo tanto, esto nos demuestra que el sistema está corroído, que está destruido, que no hay convicciones propias, sino que más bien aquí lo único que importa es lograr el objetivo sin importar a quién se atropella. A ver, Jorge, pero no es incongruente. Voy a mencionar porque sí es cierto, no nada más son los Yunes, es José Sabino Herrera del PRD que votó se cambiaron de partido, Araceli Saucedo Reyes, PRD, porque se pasaron a Morena, ¿no? No nada más votaron a favor, se pasaron a Morena. Miguel Yunes Márquez del PAN, el que le estamos diciendo, Daniel Barreda de MC, que estuvo ausente. Estos son los 4 senadores de oposición, entre comillas, que, bueno, aprobaron también la reforma y los 4 votos con los que se contaban, pero ya estaban negociando. ¿Que no es incongruente que esta reforma va supuestamente contra todo el tema de corrupción y pues prácticamente estamos viendo pues incongruencias, ¿no? Si van con todo, porque a los Yunes tuvo que haber una negociación ahí, no creas que fue por convicción, que si los van a dejar de perseguir, que si haya tiene que haber algo a cambio ahí, negociaron, ¿no, Jorge? Aunque no lo digan, pues sabemos que tuvo que haber una negociación, eran perseguidos políticos también, ellos lo habían denunciado. Efectivamente, Karina, lo que estamos viendo es que esta reforma tiene un pecado de origen, combate la corrupción, pero en su origen para su aprobación recurrió a las mismas prácticas siempre, que es la amenaza, el amedrentamiento y la amenaza constante de que puedas ser apresado, privado de tu libertad, en dado caso de que no votes como lo dicta el régimen. Y esto habrá que decírselo a la gente en su casa, porque muy efectivamente algunos dirán, pues esta persona simplemente opina desde los privilegios, desde el PRIAN, desde el conservadurismo. No, aquí estamos opinando de manera objetiva, porque lo que vemos es una izquierda que en el pasado amaba estos mecanismos autoritarios y hoy los utiliza para poder hacerse del poder. Y entonces esto es lo que me preocupa en el futuro, porque esto significa el sometimiento de uno de los poderes al poder político, ya ni siquiera al poder económico. Y esto finalmente se puede volver una bola de nieve y genera resentimientos entre ambos bloques. No me quiero imaginar el día de mañana cuando la oposición en un escenario hipotético recupere el poder y seguramente contará con todos los incentivos para poder aplastar
aplastar a la izquierda, pero no solamente desde el punto de vista institucional. Sí. Hoy lo que estamos viendo es un clima de polarización total, y simplemente yo te diría, Karina, algo también adicional y que creo que es rescatable dentro de esta jornada de la aprobación de la reforma judicial. Es el diálogo en la plaza pública que hemos tenido de estos temas, pero lo más importante es que es el nacimiento ante una falta de oposición de un grupo de estudiantes, de trabajadores del Poder Judicial que alzaron la voz y que con mucho orgullo fueron a la propia Cámara de Senadores y restregaron a los Yunes esta alta traición a la patria, donde han traicionado su voto a su partido político y gritaban: Yunes, traidor, te vendiste al dictador. Y entonces aquí habrá que decir que, no importando el domicilio ideológico que compartamos, me parece que a falta de la oposición, pues hay un grupo de estudiantes que han emergido en este 11 de septiembre. Tengo muchas dudas, pero a ver, voy a ir a ver si alcanzo a despejar 2, 3 para terminar. ¿Hay un riesgo constitucional después de aprobarse esto? ¿Hay una crisis constitucional? ¿Podría haber el riesgo de un futuro, pues, hablar de una monarquía, una república monárquica como tal? Porque, bueno, prácticamente el poder, y tú decías ahorita, el sometimiento del poder político, pues lo estamos viendo y va a ser, interesante o saber también si puede reformarse o demoler esto que ya se aprobó. ¿Hay posibilidades? ¿Qué sigue? Esas son las 2 preguntas, Jorge. Mira, si lo tomamos desde el punto de vista de una constitución sociológica, esto es por lo que ocurre en la propia realidad, pues los incentivos a la corrupción serán antes, durante y después de la aprobación de la propia reforma. En estos momentos, ante la aprobación de la reforma, lo que veremos serán jueces, magistrados y ministros enormemente desesperados, tratando de rescatar lo último que queda del barco, y me parece que los despachos de abogados ya estarán formados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofreciendo los incentivos económicos necesarios para obtener sentencias favorables de casos que han demorado 10, 15 o 20 años en su resolución. Posteriormente tendremos una etapa de caos, de confusión, porque la reforma constitucional no es suficiente y por lo tanto se requieren leyes reglamentarias. Y posteriormente, cuando se dé la elección popular, pues lo que tendremos será otro caos. Otro caos, porque no solamente tendremos una lista interminable de nombres de jueces, magistrados y ministros, sino que serán impuestos en sus 2/3 partes y serán propuestos por el Ejecutivo y por ambas cámaras. Por lo tanto, me parece que es ilusorio pensar que se está votando por los más preparados, sino que se votará por aquellos que están en el régimen. Sí. Simplemente para ustedes que están en Sonora, no se extrañen que verán muchos nombres y muchos apellidos como los Tadei, los Durazo, en esas listas con méritos bastante cuestionables. Entonces, creo que esto nos demuestra que la justicia ya no favorecerá a los que menos tienen, sino que será una justicia para los ricos, para los más privilegiados, para la clase política dominante en este país. Sí. Cuando entre Claudia, faltan 15 días para que se vaya el presidente de México. Obviamente querían esto antes del 15 de septiembre, era un regalo, ya le habían dicho, y luego por ahí 2, 3 habían dicho, ya tenemos estos votos que nos faltaban, se les fueron la lengua a 2, 3 declaraciones que dieron. Finalmente el presidente quería esto y el plan C, pues iba y va porque va, ya lo habíamos dicho, esto ya para mí era inminente, pues, pero una vez que entre Claudia el 1 de octubre, ¿podría, si quisiera, dar reversa a esto, demoler esta reforma o hacer adecuaciones? ¿Le favorece? ¿Le perjudica? ¿Qué tendría que hacer? ¿Hay posibilidades de dar marcha atrás a esto o es imposible, Jorge, aún con amparos, con todo esto que hemos visto en materia legal? Yo diría que es imposible porque ni Dios Padre, con independencia de la creencia religiosa que tenga cada quien, podrá mover esto. Aquí hay una sola No hay palabra, reversa ya. un poder dictante, que es el presidente de la República. Y me parece que la doctora Sheinbaum tiene una enorme camisa de fuerza, no demeritando su trayectoria, pero me parece que sus 3 primeros años de gobernabilidad dependerán de lo que se diga en Palenque, Chiapas. Y finalmente lo que hemos visto aquí es una obcecación
por parte del oficialismo, se le ha entregado este premio, este regalo al presidente López Obrador, y me parece que es una de las victorias que hoy pueden parecer en el corto plazo como un gran triunfo, la conquista de lo que ha denominado el oficialismo como la confirmación del voto popular. Pero esto que parece en el corto plazo una victoria, el día de mañana se puede transformar en una bola de nieve. ¿Por qué? Porque ahora la responsabilidad es enteramente del gobierno federal y no valdrán las excusas de señalar que fueron los conservadores, que fueron aquellos del PRIAN quienes impidieron las reformas estructurales. Hoy por hoy la responsabilidad es enteramente del gobierno ante la falta de una oposición y también habrá que decirlo ante una pobre clase política en nuestro país. Se nos dijo, se nos advirtió, ¿no? Se nos advirtió la importancia que era la oposición o que hubiera equilibrio, pues, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y pues es que todo está planchadito, pues aquí nomás en el Congreso de Sonora todo es planchado, allá en San Lázaro, en el Senado, y bueno, qué transición. Ayer yo vi una imagen, y antes de cerrar, veo una imagen que pues también se hizo muy polémica porque ayer se reunía precisamente Claudia Sheinbaum con, no sé si viste esta imagen, frente a todos los elementos del ejército, y pues se presentó prácticamente ayer ante miles, creo que más de 26,000. Es impresionante la imagen de espalda. Obviamente entiendo que a propósito, justo ayer también en este día, ¿no? ¿Sí viste la imagen, Jorge? Así es, mi querida Karina, y esto nos demuestra pues que a disfrutar lo votado y que hay dos posiciones como podemos ver esta fotografía: la refundación del régimen de la República o la destrucción de la democracia. Solamente el tiempo nos lo dirá. El autoritarismo ha regresado con mayor fuerza a este país y esto nos demuestra lo esquizofrénico que somos en este país, que estamos necesitados de autoritarismo, no importando que sea de izquierda o de derecha. Hace algunos años se llamó Partido Revolucionario Institucional, hoy se llama Morena. Y simplemente yo también te agregaría, Karina, a todo este cúmulo de traiciones, también habrá que decir que desde Sonora tampoco cantan mal las rancheras, con una representante que tienen en el Instituto Nacional Electoral, como es la presidenta Guadalupe Tadei. El día de ayer se lanzó una bola rápida a un personaje que puede ser despreciable también en nuestra política mexicana y que es totalmente autoritario, como Alito Moreno. Pero también en plena discusión de la reforma electoral se anulaban las reformas a los estatutos del PRI para obligar y doblar a este partido político. Por lo tanto, también desde Sonora se cantan muy bien las rancheras, lo sabemos, muy bien del autoritarismo, y uno de los grandes exponentes son también la familia Tadei. Sí, el INE amagó pues con invalidar la reelección de Alito Moreno como presidente del Partido Revolucionario Institucional. Ahí lo veíamos, Alito, en las imágenes también. Mira, ayer yo estuve pegada a la tele desde temprano. Veía pues a las redes sociales, no sé cuál es tu ánimo, pero pues yo en cobertura ahí viendo periodísticamente los análisis, viendo todo esto, hay como un desánimo. Me fui a dormir sin tener todavía el resultado de la aprobación, pero lo cual era inminente. No sé cómo amaneció tu ánimo, sé que tuviste una jornada larguísima, porque ayer fue un día largo. Seguirán días largos, Jorge, seguirán días largos porque este mes de septiembre, como lo habíamos dicho, va a ser movidísimo. Viene el 15 de septiembre, viene pues un importante evento a nivel nacional, el último del presidente, yo creo, más grande, y luego viene ya la entrega a recepción el próximo pues 1 de octubre, así que será un mes bastante movido. Nada más cerrando, pasa ya a los estados, bueno, se aprobó en lo general, ¿qué sigue? Lo que sigue, de acuerdo a lo que establece el artículo 135 de nuestra Constitución, es la aprobación por parte de los congresos estatales, que de las 32 legislaturas tendrán que aprobarlo al menos la mitad más uno de estas legislaturas, esto es 17, para que esta reforma más bien al Poder Judicial entre en vigor. Lo cual es un hecho, porque pues lo cual es un hecho, y contando en primer lugar con Sonora, que me imagino que el soldado Durazo estará el número uno de tu estado, estará muy presto para ordenarle al Congreso estatal para que vote en el sentido de la aprobación de la reforma judicial. Híjole, ¿dónde quedó la autonomía ya, verdad? Y luego todo lo que viene, los órganos, SINAI. Bueno, en fin, ya estaremos platicando. Yo te deseo que tengas gran día. Te agradezco, Jorge, por este análisis puntual
Y bueno, ya no alcanzamos a hablar tampoco de lo que ocurrió, porque ayer además de esto fue el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump, que también muy interesante todo lo que se vivió, pero bueno, aquí en México nos dio y nos sobró para dar nota el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querida Karina, y el último mensaje que podría decir es decepción de nuestra clase política, no importando que se trate de oficialismo o de oposición, y que el mes de septiembre pues será un mes donde tendremos que entender la República de otra manera, y que finalmente no será la celebración de las fiestas patrias, sino que será más bien desde el punto de vista del oficialismo, el retiro del rey, del monarca y no del presidente de la República. Qué fuerte, ¿verdad? Pero bueno. Gracias, Jorge Aljovín, especialista en política. Gracias. Muchísimas gracias.